Soy de Gualeguaychú, Entre Ríos, en Argentina, y mi pasión por el básquet comenzó más o menos a los 6-7 años, cuando comencé a jugar en el Club Neptunia, club en donde di mis primeros pasos y donde aprendí a amar el básquet. Y en esto mucho tienen que ver los profesores que tuve en ese momento, entre ellos Carlitos Martínez, que fueron los que me enseñaron a disfrutar y a querer tanto este deporte que después se convirtió en una forma de vida para mí y hoy en mi profesión. Hoy soy entrenador de básquet de la Universidad Nacional de La Plata, la categoría sub-15, U17, U19 y asistente de primera división de la Liga Platense. Y los últimos años he tenido la posibilidad de formar parte de las selecciones de formación platense y en un montón de proyectos que hoy en mi vida tienen que ver con el básquet y que son trabajos de los cuales disfruto mucho y que sobre todo tienen que ver con esta idea de compartir un poco más de básquet. Las expectativas que tengo para esta capacitación son más que nada de compartir experiencias, de poder contar un poco cómo he transitado mis primeros pasos como entrenador, cómo pienso hoy un montón de cuestiones, cómo he ido cambiando un montón de cosas que en algún momento hacía de una manera, hoy las hago de otra, y que sobre todo tienen que ver con un montón de reflexión. A los inscriptos lo que les puede aportar es una manera de ver las cosas y sobre todo les puedo transmitir mi pasión por este deporte y sobre todo mis ganas de seguir aprendiendo y de seguir formándome en mi camino, siempre con diferentes profesores, con diferentes entrenadores que no solo tengan que ver con el básquet pura y exclusivamente, sino que tienen que ver con un montón de otros deportes y otras áreas que pueden enriquecer nuestra profesión. Para mí las capacitaciones son algo que disfruto mucho, que cada vez busco más y las pienso no de una sola manera, sino de diferentes formas, ya sea a través de una plataforma virtual, a través de ir a ver un entrenamiento de determinados profesores, entrenadores, de compartir una charla. Tengo la suerte de estar en la Universidad Nacional de La Plata, donde tengo contacto con un montón de profes y un montón de entrenadores de diferentes ámbitos y que muchas veces colaboran con diferentes miradas sobre determinados aspectos que nos pueden enriquecer. También lo puedo hacer a partir de un libro, pero todo esto creo que se tiene que compartir, y esta es la idea más importante, el poder escuchar a cómo otro profesor resuelve determinada situación, que nos cuente sus experiencias, cómo pasó, cómo lo procesó. Me parece clave, me parece súper importante y creo que es algo que debemos aprender a escuchar y de esa escucha tomar cosas positivas para nuestra propia experiencia. Yo lo hago de manera virtual, trato de siempre estar en contacto con entrenadores, de elegir aquellos cursos que creo que tienen mayor calidad, de viajar a alguna clínica, de compartir con otros entrenadores, de formar grupos de estudios con otros entrenadores, pero siempre y cada vez valoro más la reflexión, el poder compartir ideas, y a partir de ahí tomarlas como propias y debatirlas y ponerlas en común. Creo que eso es lo más importante de todo a la hora de capacitarnos. Decidí hablar de enseñanza porque es algo que me apasiona, es algo por lo cual me ha costado mucho transitar y en esto han sido muy importantes muchos entrenadores con los que he compartido y comparto, en este caso Javier Orlandoni, que comparte conmigo esta capacitación y lo pongo muchísimo en valor.
es algo que me genera muchísima incertidumbre muchas veces, y donde tenemos que estar todo el tiempo muy atentos a los pequeños detalles, a las nuevas cosas que pueden aparecer. Nunca terminamos de enseñar o de encontrar un método que nos resuelva todo. Entonces, bueno, el estar en esa constante actividad de querer buscar, de poder trasladarle todo aquello que nosotros sabemos a los jugadores, me parece que es lo más importante y lo que más me intriga a mí. Cómo todo lo que sé, la información que voy adquiriendo, cómo la puedo llevar a mis equipos. Por eso me parece que la enseñanza en este aspecto es clave y bueno, me apasiona muchísimo. Y la idea de hacer esta capacitación es eso, es a partir de una charla, de compartir esto, de que llegue a otros entrenadores, de recibir feedback, uno pueda ir teniendo diferentes puntos de vista y poder tomar información y experiencias de otros entrenadores. A los jóvenes entrenadores, y yo en este caso me considero joven, yo creo que lo más importante es rodearnos de grandes maestros, por decirlo de alguna manera, de esos entrenadores que tienen un recorrido y que tienen una pasión y que han desarrollado y desandado un camino, y que por ahí nos puedan compartir sus experiencias más allá de la información. Hoy la información circula, estamos al alcance de ella, pero creo que lo más importante es rescatar a aquellas personas que nos pueden aportar diferentes maneras y formas de hacer las cosas y sobre todo sus experiencias. Me parece lo más valioso eso. Después hay un montón de cosas como aprender a comunicar, aprender inglés y un montón de herramientas que nosotros para nuestra carrera debemos ir adquiriendo, pero creo que como punto más importante es eso, rodearnos de personas que nos quieran enseñar, de las cuales podamos aprender y que sean muy, muy generosas y que nos despierten curiosidad. ¿Qué libro le regalaría a un entrenador? Y a un entrenador o a cualquier persona, creo que dos libros que actualmente me han impactado mucho son: uno es Mindset de Carol Dweck, que habla de la mentalidad fija y mentalidad de desarrollo y que cambió mi forma de pensar. Y bueno, otro libro es El Juego Infinito de Simon Sinek, que verdaderamente también ha cambiado cómo afrontar determinados proyectos que por ahí los pensaba como a partir del resultado, y esto me ha dado una visión muchísimo más grande. Y por ahí en lo que tiene que ver con un entrenador, Thinking Bets de Annie Duke es un libro que habla de la toma de decisiones de los jugadores, y que es algo que a mí me intriga muchísimo para mejorar esa calidad. Y creo que es un libro que a los profesores y a los entrenadores, a las personas que trabajamos siempre en situación de toma de decisión, creo que nos aporta muchísimo. Si tuviera que poner una frase en algún lado para que todos y todas las pudieran ver, y tendría que ver seguramente con el error, con esta idea de aprender a tomar el error como una oportunidad y no como una etiqueta a una determinada persona y como algo que en algún punto nos define. Me parece que tiene que ver con eso y de aprender a generar en el error una oportunidad, y que tiene que ver muchas veces con esto, de que el error por sí solo no enseña. El error genera una oportunidad para aprender, pero para esto necesitamos estar preparados para que no nos genere una situación de fastidio y demás. Y nosotros como entrenadores debemos enseñar esto, debemos darle lugar al error para que el error aparezca en nuestras prácticas y para poder transformarlo
en un acierto. Es un proceso grandísimo que primero tenemos que aprender nosotros como formadores para que los jugadores tengan esa capacidad de crear y que sobre todo en el ambiente donde nosotros nos manejamos, que es en una cancha, fluya la confianza de los jugadores, darle esa libertad para que puedan crear.